Las derivadas, lo que uno va a hacer cuando uno deriva es como que achica la función. O sea, siempre lo que hace la derivada es atacar a donde esté la x. O sea, si yo tengo que hacer, por ejemplo, una función y la derivada de esa función. Si yo tengo que hacer la derivada de x a x, o sea, cuando la derivo, queda en 1. Si yo tendría que derivar x al cuadrado, lo que se hace es bajar ese exponente, multiplicarlo con la x, y a la x se le resta 1. Entonces queda x a la 1. Si yo tengo x a la 7, por ejemplo, esto va a quedar 7x a la 6. Después, por ejemplo, si tenemos que derivar e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Después la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Después están las senos y las cosenos, o sea, seno de x es coseno de x y coseno de x es menos seno de x. Entonces, hay unas tablas gigantes donde te dan todas las derivadas, estas son como las más comunes que se utilizan. Mientras nosotros tengamos una función, o sea, por ejemplo, a mí me pueden dar una función simple que diga, no sé, 7x a la cuarta. Entonces, si yo la tengo que derivar a esta, lo que hago es, si tiene x, voy a derivar a la x. O sea, el 7 ese que está multiplicando queda igual, y lo que hago es derivar a esa x. Si es una función que no tiene x, que es un número, la derivada de un número siempre va a ser 0. Si no hay x, derivo al número. Pero si hay x, siempre primero se deriva la x y al número se lo deja. Esta sería una simple. Ahora, si hay una función que tiene una suma o una resta, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más 3 menos seno de x. Entonces, en estas sumas o restas, lo que yo hago es ir a derivar término a término. Voy derivando cada uno de esos términos de esa suma o esa resta. Entonces, la derivada de esto va a ser 2x más la derivada de 3 es 0 y la derivada del seno es coseno de x. Entonces, voy derivando término a término. Siempre mientras sean sumas o restas, puedo ir derivando cada una de esas funciones que componen esa función grande que tengo. El problema es cuando son multiplicaciones. O sea, cuando tenemos una multiplicación, por ejemplo, si yo tengo coseno de x por 7x al cuadrado, entonces, cuando tengo una multiplicación, yo tengo que tomar como si fueran dos funciones, como si yo estuviera multiplicando f y g. Entonces, para hacer la derivada de esto, lo que voy a hacer es poner la primera función, la derivo, y la voy a multiplicar por la segunda sin derivar. Más, ahora hago la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, esto me va a quedar, para poder derivar esa función, voy a hacer la primera derivada, o sea, el coseno era menos seno de x. A la segunda la dejo por ahora así. Más. Ahora dejo la primera como estaba. Y derivo la segunda. 7 por 2x. Y ahí tenemos la derivada de esta función. Si es una división, es similar, o sea, lo que uno tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo natural de x sobre x cuadrado, acá también tomo como si fueran dos funciones, como si tuviera una función arriba y una función abajo. Entonces, para hacer la derivada de esto, se hace la primera derivada por la segunda sin derivar. En el vez de sumar, se resta la primera sin derivar por la segunda derivada. Y abajo se lo divide por la de abajo, por la segunda derivada, pero no derivada, sino al cuadrado. Entonces, en esto nosotros nos va a quedar, en esta que tenemos, es la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por la de abajo la dejo así.
menos. Ahora dejamos a la de arriba igual y derivo a la de abajo. Y esto sobre x cuadrado a la 2. Sí. Esta es la regla para la multiplicación y para la división. Sí. Y después lo que nos puede pasar también, que nos den una función compuesta. O sea, que haya una función metida dentro de la otra. Viste que en la primera parte se veía eso del f o g, g o f, donde uno componía una función adentro de la otra. Entonces, si a mí me dan una función, por ejemplo, me dicen coseno de x cuadrado, vamos a ponerlo a la 3. Entonces, yo para poder derivar esto, que está metido una cosa dentro de la otra, yo tengo que empezar a tomar como lo de afuera. Entonces, voy a hacer como, primero lo que yo voy a derivar es todo esto, como si fuera solo una cosa, a la 3. Entonces, la tabla de las derivadas me decía que cuando yo tenía algo a la 3, o sea, x a la 3, la derivada de esto era 3x cuadrado. Entonces, tengo que empezar derivando eso. O sea, primero voy a bajar ese 3. Todo esto lo dejo igual. Y lo vamos a poner a las 2. Pero no puedo dejar esto de acá, no sé cómo está, sino que ahora voy a empezar a derivar esto. Entonces tengo que derivar coseno de algo. O sea, esto de este algo, coseno de este algo se derivaba como seno y dejo eso que está ahí adentro igual. Y ahora voy a poner por, y ahora sí voy a derivar esto que está acá adentro, que es 2x. 2x. O sea, voy derivando siempre de afuera para adentro. Siempre voy, o sea, empiezo lo que tengo más afuera, derivo eso y lo otro lo voy dejando igual y después me voy metiendo más adentro y empezando a derivar hasta que derivo lo último. Vamos a poner a ver, f de x es igual al logaritmo natural de seno de x. Acá la derivada, o sea, el que voy a tomar es el logaritmo de algo que se deriva como 1 sobre ese de algo, por la derivada del seno, que es coseno de x. Coseno. Bien. Bueno, estas derivadas se utilizan para poder sacar las rectas tangentes. O sea, uno lo que hace cuando encuentra la derivada en un punto de una función, lo que uno encuentra es cuál es esa recta tangente que está pasando por ese punto. O sea, por ejemplo, yo tengo una función f de x igual a 5x cuadrado más 2 y tengo un punto, vamos a poner x1. Para x1, si yo reemplazo el 1 acá, me va a quedar 1 al cuadrado es 1, 5 por 1, 5, más 2 y sería 7. Entonces lo que yo voy a hacer es derivar, quiero encontrar cuál es la recta tangente a esta función. Esta función es una cuadrática, así que va a ser una parábola, y yo lo que quiero es en el punto 1, estará acá el 1, cómo pasa la recta tangente. O sea, lo que estoy buscando es esta recta que va a pasar por ese punto 1 que es tangente al gráfico, que le pasa así finito y solo toca en ese punto. Entonces, para hallar esto, lo que tengo que hacer es primero derivar la función. Entonces, la derivada de esta función es 5 por 2x más la derivada de 2 es 0. Así que esta derivada me queda 10x. Y una vez que lo derivé, lo que vamos a hacer es reemplazar el punto x adentro de las x. O sea, que voy a hacer adentro de la derivada, voy a meter ese punto que yo quería averiguar la tangente. Entonces esto queda 10 por 1, que es 10. Este número que encontré acá, este va a ser la pendiente de mi recta tangente. O sea, la recta que yo tengo que buscar, esta recta tangente, es una función lineal que va a tener la forma de mx más b o ax más b. O sea, tiene una pendiente, un numerito que acompaña a la x, que es la pendiente, y una ordenada al origen. Entonces, este valor de acá, esto que saqué, es esto, es mi pendiente.
Entonces yo sé que esta función que yo estoy buscando va a ser 10x, lo que no sé es quién es esa b. Entonces, para poder despejar esa b, voy a usar este punto que me dieron, la parte x y la parte y, para meterlas acá y despejarme quién es b. Entonces, b es 7 y esto es igual a 10 por 1 más b. O sea, puse el valor de y acá, el valor de x y esa pendiente que ya me averigué. Sí. Entonces esto me va a quedar 7 es igual a 10 más b. Y ahora vamos a pasar ese 10 para allá restando. 7 menos 10 me queda menos 3. Así que ahí tengo el valor de la pendiente, de la ordenada. O sea que mi función es, esa función lineal que yo estoy buscando, esa recta tangente, es 10x menos 3. Esta es la recta tangente. En ese punto, en el punto 1, 7. Bien. Sí, lo entendí. Perfecto. Ahí, no sé, se van a ir complicando los ejemplos. Ahora vamos a ir agarrando algunos que sean Sí, se muy complican más. Claro, te vas metiendo una cosa dentro de otra, después son larguísimos por ahí, pero bueno, para que vos lo entiendas el proceso y ahora sí vamos a agarrar algunos que son difíciles. A ver, este es uno de los adicionales. Te dice, por ejemplo, te da que f de x es igual a 2 menos x al cuadrado sobre x por coseno de x más 4 raíz de x. Entonces, acá lo que quiere es que hagamos es la derivada de esto. Entonces empiezo a derivar, vamos a derivar, todo esto es una suma entre dos cosas, así que primero yo tengo que derivar esta división y derivar este término de las, o sea, el que se suma. Entonces, primero voy a derivar esta división. Para derivar la división tengo que hacer la derivada de lo de arriba, así que hago 2 a la 2 menos x por, y esto como no es una x sola, tiene algo ahí, tengo que derivar eso, que me va a quedar 0 menos 1. La derivada de lo de arriba es todo esto, por lo de abajo sin derivar. Menos. Ahora lo de arriba sin hacerle nada, sin tocarlo, por el de abajo derivado. Este de abajo derivado tiene una multiplicación encima, así que voy a tener que hacer la regla de la multiplicación ahí adentro, que va a ser al primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo, por seno. Sí, menos seno de x. Esto es solamente de la división, o sea, puse el de arriba derivado, el de abajo sin derivar, o sea, todo esto es la división. O sea, sería todo este término menos todo este. Y esto va dividido al de abajo al cuadrado, o sea, x por coseno de x al cuadrado. Al cuadrado. Todo eso es solamente esa división. Y esto hay que sumarle y derivar esto de acá, que va a ser, como tiene x, del 4 lo dejo, y derivo la raíz de x, que la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Y ahí nos queda la derivada de eso. Este tiene que ver con muchas cosas, porque tenía una división, una multiplicación, tenía un montón. A ver. Vamos a agarrar uno para hacer recta tangente. Este que es el 8,2. Este nos da para poder hacer la recta tangente. Entonces, nos dice que f de x es igual a 5x más 4x menos 1 por logaritmo natural de 2 menos x. Y quiere que le hallemos la recta tangente al gráfico en el punto 1. Uno de los problemas que tengo acá es que no me dieron todo el punto completo, no tengo la parte x y y. Entonces voy a reemplazar x
adentro de la f, no de la derivada, primero de la f, para poder hallar quién es esa y. Entonces vamos a hacer 5 por 1 más 4 por 1 menos 1 por el logaritmo natural de 2 menos 1. Entonces, esto me va a quedar 5, 4 por 1 es 4, menos 1 me quedó 3. Y el logaritmo natural de 2 menos 1 es 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, todo esto va a quedar 5 más 0, así que me va a dar 5. Y ahí tenemos quién es 5. Ahora tenemos que derivar, claro. La ecuación. Entonces, ahora derivo primero. Entonces voy a derivar primero este término y después esta multiplicación. Entonces me queda 5 por 1 más. Y acá tengo que hacer la derivada, hay una multiplicación, se la derivada de lo primero por la segunda sin derivar. Entonces, la primera derivada me queda, hay una resta ahí adentro, sería 4 por 1 menos 0, por la segunda sin derivar. Más, ahora la primera sin derivar, por la segunda derivada, que el logaritmo de algo va a quedar 1 sobre ese algo por la derivada de todo ese algo, que va a ser 0 menos 1. Así que esto es toda la multiplicación. Esto podemos achicar, hay un montón de cosas ahí que me puedo sacar. 5 por 1 es 5, 4 por 1 menos 0, 4. Esto va a quedar 4. Logaritmo natural por logaritmo natural de 2 menos x. Esto lo vamos a poner en corchete para que nos haga más bien. Más. Acá me queda 4x menos 1 y por menos 1. Y esto lo puedo dividir a todos. Menos dividido 2 menos x. Menos x. Ahí. Esto lo vamos a hacer un poco más grande. Y ahí me quedó todo esto. Ahora en esta vuelvo a reemplazar el punto, ahora en esta que es la derivada. Entonces va a quedar 5 más 4 por logaritmo natural de 2 menos 1 más 4 por 1 menos 1 por menos 1 sobre 2 menos 1. Así que esto quedó 5. Acá donde dice 2 menos 1, ¿no sería menos 1 nada más? No, porque es la función dice menos. Y vos aparte... Ah, tenés razón. No sé por Claro, qué puse porque el otro no estaba negativo. Sí. No es negativo, es 1 solo. 2 menos 1. Ahí. Entonces, 4 por 1 es 4. Menos 1 me queda 3. Por menos 1, menos 3. Dividido 1. Así que, y esto no lo puse porque 2 menos 1 es 0, logaritmo de 0, 2 menos 1 es 1, logaritmo de 1 es 0, y multiplicado por 4, todo esto iba a dar 0. Así que me queda solo este término, que es esto de acá. Entonces todo esto me queda 5 más menos 3, y esto me dio 2. Esta es la pendiente de la recta tangente. Entonces, sería M. Claro. Entonces ahora mi pendiente es 2 y el punto habíamos dicho que era 1, 5. Entonces 5 es igual a 2 por 1 más b. 5 es igual a 2 más b. Y 5 menos 2 me da b. Es 3. Así que está, sí, nos queda 3. Así que la recta tangente es 2x más 3. Más 3. La base de esto es aprender a derivar como rápido y no hacerte tanto lío por ahí con las derivadas, porque donde te equivocaste con la derivada vas a arrastrar a las otras. O sea, y eso es el problema de las derivadas es la multiplicación y la división. Claro, ahí es donde te hace más lío. Y cuando están compuestas. Eso es lo que tengo que practicar. Cuando son reglas de la cadena, ahí es donde hace el lío. ¿Querés probar de hacer el 8-3? A ver cómo te queda. Dale. Lo que sí, por ejemplo, cuando dice 3x menos e,
E como lo interpreto, como una letra normal. Es la función exponencial. E a la x, la derivada de a la x es e a la x. El problema es que cuando yo tengo e está compuesta, poner que tengo x cuadrado más 5x, entonces cuando yo tenga que derivarlo, esto va a quedar e a lo mismo por, y ahí te voy a derivar lo que está ahí adentro, 2x más 5. Y cuando lo tengas que poner en la calculadora es la inversa del logaritmo natural. O sea, cuando reemplazas Bueno, un número, ponele, no sé, ponele que tenemos que reemplazar el 1 al cuadrado más 5 por 1, que esto te va a quedar 6, y haces la inversa del logaritmo natural a las 6. bueno, lo intento hacer cualquier cosa te pregunto. Dale, dale, sí, sí. Sí, eso después se compra. A ver si caballera que. A ver, no sé, tiene control. Control, claro, ese es el sí, bueno, va. Una vez que está de tiempo. Configuración de motor. 96 caballos máximo. Vale, está bien. Con la voz frontal. No sé para qué, porque no va a levantar nada con eso. Va a empujar el frío y eso, no sea carrera después. Sí, mira, ahí estoy reemplazando todo para conseguir I, que no lo tengo. Sí, Y el E, no sé cómo, no sé cómo reemplazarlo. ¿cómo meterlo ahí adentro? Bueno, a ver. O sea, tenemos que poner con 3. Así que vamos a hacer 3 por 3 menos e a la 2 por 3 menos 6 sobre 3. 3 por 3, esto te queda 9. Acá te queda 3 por 2, 6. Menos 6 quedó 0. 0. Y Y abajo me queda 3. esto de la E, o sea, ahí sí, o sea, en realidad la E es como el número pi, es 2,71, es un número irracional. O sea, y esto como lo estás poniendo a la 0, te va a dar 1. O sea, en ese caso Ah, te da listo. 1. Entonces te queda Dale. un tercio. No, a ver, se puede usar. Se puede comprar uno de esos para hacer algo. Recorro el campo a ver si funciona suyo. Ah, bueno. Puede ser que me dé 8,6. Sí, porque te va a quedar 9 menos un tercio. Sí. O ponéselo en fracción para que te quede entero 26 tercios. Como para que no se te pierdan decimales, pero sí, está bien. Dale. Sí, yo de eso me voy a comprar. Como tenga guita, Ahí tengo el valor de I, ahora tengo que derivar. Sí. 4. Bueno, hay uno que es igual, ¿no? 4240 y 200 es un parecido de. Lo único que uno tiene buena barra, pero no. Bueno, vamos a ver. Cargado frontal. Teníamos cuánto caballo. 80, será. 118. No sé, no entiendo cómo derivar este de nuevo, A ver. el segundo. O sea, este lo vamos a derivar como
bueno, 3 por 1, o sea, el 3x, y la división vamos a hacer el primero derivado, o sea que va a quedar e a la algo, o sea, e a la x, la derivada de a la x es e a la x. Entonces va a quedar igual por, y ahora derivo esa x porque acá no es x solo, sino que tiene ahí un 2x menos 6. Entonces va a ser 2 por 1 menos 0. Menos 0. Esto por el de abajo sin derivar. Menos. Ahora, el de arriba sin derivar, o sea, lee a la 2x menos 6 por el de abajo derivado, que es 1, sobre el de abajo al cuadrado. Todo este lío que hicimos acá, podemos achicarlo un poquitito, esto va a quedar 3 menos e a la 2x menos 6 por 2x menos e a la 2x menos 6 por 1 va a dar lo mismo, así que no deseo ponerlo, sobre Sí, x cuadrado. Ahí. x cuadrado. Y ahora reemplazo. Y ahora volvés a reemplazar el 3 en esto, en la derivada. Me quedó reemplazando todo menos 5. Quedó, a ver, 3. Esto daba e a la 0, así que va a quedar 1. 3 por 2 por 3, esto queda 6. Menos 1 sobre 9. Ah, me comí el de abajo. El de abajo, sí. Ahí, 3 menos 5, 9. Queda 3 menos 5 dividido 9, ¿no? 3 menos 5, 9, sí. Me queda 2,4. Sí, o 22 novenos. Esta es la pendiente. Ya tenía un. Ya se me compró un. Y era ¿El mismo o no? No, parecido. Ah, bueno, ese. Bastante chico. El torcito. Para un minuto, para un minuto. Sí. Ay, casi me amo. ¿Qué es esto? ¿Un helado, Sí. me dio B 1,4. Bien, a ver, 22 novenos de x más b. Y esto lo reemplazamos por el punto era este, 26 tercios, 3. 3
26 tercios. 21,3. 22 tercios, 26 tercios, 26. Ah, ¿Cuánto te quedó, Eve? 1,4. Sí, a mí me dio Está bien. 1,3 periódico, pero porque usé las fracciones. Entonces, con eso te aseguras como de usar todos los Sí. decimales. Sí. ¿Y cómo reemplazaba solo la B después? Claro, después te Para queda la definir la función es ecuación. la pendiente y el valor de B de la Y el ordenada. valor de B. Sí, Está así que bien. esa va a ser correcta tangente. Bien. En el 8,4 hacen esto que a ellos les gusta mucho, esto de que te falte alguna letra entre medio. Entonces en esta te da la función f, pero que no está completa. O sea, f es x cuadrado sobre 2x más a. Y quieren que halles a para que la recta tangente de f en el punto de abscisa, o sea, me dicen que en este punto, la recta tangente sea una horizontal. Dice, con el valor hallado, dar la ecuación de dicha recta. Entonces, si es una horizontal es porque su pendiente va a ser 0. O sea, porque estas funciones, o sea, cuando yo tengo una pendiente, lo que me hace es esto o que quede de esta forma. Si su pendiente, si es horizontal es porque la pendiente, o sea, esa pendiente va a ser 0. Entonces, yo sé que cuando reemplace este menos 3 adentro de las x, la pendiente de la recta tangente me va a dar 0. Entonces lo primero que voy a hacer es derivarla esta. Entonces hago la de arriba derivada por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. A es un número, así que al derivarlo Queda 0. es 0. Y esto sobre 2x más a al cuadrado. Entonces ahora sé que cuando yo ponga el menos 3 adentro de las x, entonces, cuando reemplacemos acá el menos 3, o sea, me queda 2 por menos 3 por 2 por menos 3. Ay, ¿por qué puse tanto paréntesis, corchete y todo? 2 por menos 3, 2 por menos 3 más a menos 3 al cuadrado por 2 sobre 2 por menos 3 por menos 3 más más A. a todo esto al cuadrado. Bueno, y que todo esto me va a dar 0, así que voy a tratar de achicar acá todo lo que pueda. Esto queda menos 6, esto me queda por menos 6 más a, menos 3 al cuadrado es 9 por 2, esto quedó 18, dividido, y abajo 3 por 2, Menos esto 6 quedó más A al cuadrado. al cuadrado. Bien, entonces, todo esto sé que va a dar 0, así que voy a empezar a ver si puedo despejar eso. Así que tengo menos 6 por menos 6 más a, menos 18 Dividido menos 6. más a al cuadrado. Que esto que Ah, está menos dividido acá, al se lo voy a cuadrado. estar multiplicando para acá. Multiplicar. Y Entonces ahí me ya queda, tenés 0. claro, es así, ahí consigo que por lo menos esa parte se me vaya. Y de acá voy a seguir despejando. Acá podríamos hacer la distributiva como para abrir este término. Entonces esto queda 36 menos 6a menos 18 igual 0. Y acá podemos hacer 36 menos 18. Esto me queda 18 menos 8 menos 6a 6A. igual 0. Y vamos a despejarla pasando el 18 para allá. Y para despejar a, esto queda menos 18 dividido en menos 6. Así que esto me va a quedar que es 3. Y ahí podemos despejar quién es A. Ujú. Bien, vamos a ver. Vamos a ver el otro. Este
Desde la regla de la cadena, creo que es la aplicación. ¿No? Sí. Sí, no, esto es todo de explicación. A ver si tengo yo la guía. Lo de las prácticas, Sí, ahí te lo paso, yo lo tengo. bueno, Decía que no te puedes. ahí está. Bueno, ahora de acá vamos a ver qué mejor podemos agarrar. A ver. Ahora tengo una banda para practicar también. Sí, sí, hay varios. Quería ver después qué es lo que pasa en la sala. Bueno, esta función también, o sea, esto de las derivadas, aparte de poder hacerse para la recta tangente, también sirve para poder analizar funciones. O sea, uno a veces tiene una función y para poder analizar cuáles son los intervalos de crecimiento, los mínimos y demás, también se utiliza esto de las derivadas. Porque como te sirve, porque achica la función, o sea, disminuye las x, entonces uno puede encontrar cuáles son los puntos críticos de esa función en cualquier función que tengamos. Vamos a agarrar una cuadrática, pero te puede dar una polinómica, o sea, cualquier tipo de función que a veces son difíciles de saber cuáles son los conjuntos de positividad y negatividad y si tiene puntos máximos o mínimos. Y al hacer con las derivadas, o sea, va a servir para poder analizarla y es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta función, lo que vamos a hacer es derivarla a esta función, entonces la derivada de esta va a quedar, no, vamos a ponerle sí, cuando yo le bajé el menos, se le puse a eso, menos 2x más 8 por 1 menos 0, así que esta derivada va a ser menos 2x más 8. Una vez que hallamos la derivada, lo que voy a hacer es igualarla a 0 para hallar los puntos críticos. O sea, para saber cuáles son esos puntos donde yo tengo que ver qué es lo que está ocurriendo con la función. Entonces en esta va a ser 0 menos 8 y para despejar x es menos 8 dividido menos 2. O sea, me queda nx igual 4. Ese es mi punto crítico. Entonces es el punto donde yo voy a tener que analizar qué es lo que está ocurriendo. O sea, mis intervalos de mi función van a quedar entre menos infinito a 4. O sea, en este cuadro es en el que yo quiero saber. En esta, por ejemplo, tengo un solo punto crítico, pero me puede pasar en algunas que me quede 2 puntos críticos o 3, o sea, que queden mayor cantidad de puntos. En este caso, como tengo uno solo, mis intervalos se arman desde los menos infinitos hasta que llegue al 4 y desde el 4 a los más infinitos. Entonces yo tengo que averiguar qué es lo que está ocurriendo con la función en cada uno de ellos. Para poder averiguar, lo que voy a hacer es averiguar, no en la función, o sea, esto es como lo que hacían de Bolzano en las polinómicas, o sea, que proponían un valor en ese intervalo y se fijaban a ver si crecía o decrecía. Esto es lo mismo, pero se hace, en vez de hacerlo en f, lo hago en la derivada.
Entonces yo busco en este intervalo, propongo un número para meterlo adentro de la derivada. Un número que esté dentro de este intervalo, entre menos infinito y 4. Podemos poner, yo voy a poner el 5, podrías poner 5, 6, cualquiera que vos quieras, pero que esté adentro de ese intervalo. Y lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la derivada. Entonces tengo 5 por menos 2, me queda menos 10, más 8, esto me da menos 2. O sea que está decreciendo ahí. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en este intervalo. Entonces, ay, perdón. O sea, este es entre menos infinito y 4. Esta va para el otro lado. A ver, te lo voy a sacar de acá. No va Sí, a para 3. Sí, va para allá. Esto de acá. Porque 5 se hace entre 4 y más infinito. Este le vamos a poner f' de 3. 3, o puedo elegirme, o sea, yo muchas veces si puedo elegir el 0, elijo el 0, porque al estar en el intervalo del 0 adentro de esta, menos 2 por 0 va a ser 0, así que quedó 8. O sea que este crece. Entonces, como crece y decrece, acá voy a tener un máximo. O sea, con eso estoy corroborando que en ese punto va a existir un máximo. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito a 4. El intervalo de decrecimiento es de 4 a más infinito. O sea, estas van a servir muchas veces para poder fijarse a ver cuál es el máximo. Puede, yo te digo, tener varios. Y a veces nos va a pasar, por ejemplo, que tengo varios puntos, poner, no sé, tengo el menos 2, el 0 y el 1. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de esta, nos puede pasar a veces que si en esta crezca y en este crezca también. Entonces, eso significa que es... hay dos intervalos en que crecen. Claro, porque ahí va a haber un punto de inflexión. No es un máximo ni un mínimo, sino que cuando nosotros veamos el gráfico vamos a ver como que crecía y hace esto, como una curvita. Entonces pone que después acá baja y acá sube. Entonces, bueno, acá hay un máximo y acá hay un mínimo. Ahí. Estos se pueden dar, o sea, para cualquier tipo de función. Por ejemplo, esa acá en el 15, o sea, te utilizan para que puedas hacer las derivadas de esta que es x cuadrado sobre x menos 1. O sea, para que vamos a analizar esta función. Entonces, en estas que no son, o sea, la anterior era una cuadrática y su dominio eran los reales. Esta va a tener un dominio que va a estar cortadito, porque al tener una función y abajo otra, esta de acá abajo no me puede dar 0, porque si no, no la puedo resolver. Entonces, sé que busco cuando x menos 1 es igual a 0 y es cuando x es igual a 1. Entonces, sé que ese número es el que no puedo poner acá porque si no anulo esto y eso no voy a poder resolverlo. Entonces, el dominio son los reales menos el 1. Ahora hago la derivada de este. Entonces es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Dividido al de abajo al cuadrado. Entonces esta la voy a acomodar un poquito, va a quedar 2x por x menos 1 menos x cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Puedo achicarla acá un poquito más, hacer las distributivas. Entonces me va a quedar 2x cuadrado menos 1 menos x cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Y juntar estas x cuadrado. Entonces todo esto queda x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Yo la achico muchas veces porque lo que me va a servir más que nada, porque después como tenemos que reemplazar, si tengo un montón de números, como que vas a tener más fácil, sí, que más fácil que te confundas, o sea, porque cuando uno tiene más cantidad de números, más lío todavía. El dominio de esta también le va a pasar lo mismo, porque si yo reemplazo en la x el 1,
esto da 0 y se me va a anular. Entonces también el dominio de la derivada son los reales menos el 1. Y ahora lo que tengo que buscar son los puntos críticos. Entonces voy a hacer que x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Voy a averiguar cuando esto da 0. Como tiene esto de abajo, eso de abajo va a pasar multiplicando acá. Y esto va a dar 0. Y voy a despejar la x. Así que esto queda la raíz de 1. Que acá voy a tener, esto podría haber sido como es, que esto lo pusieron al cuadrado. Acá podría ser el 1 positivo, o sea, la raíz de 1 es 1, así que podría haber sido 1 positivo o podría haber sido 1 el 1 negativo. negativo. Así que tengo todos esos valores. Tenemos el menos 1, el 1, y en el 1 es donde tengo el problema, tengo o sea que no va a pertenecer a esta función ni a mi derivada. Entonces también lo tendría que proponer. En este caso también me salió acá como que es uno de los números de los puntos críticos, pero si no me hubiese salido acá, lo tengo que agregar para hacer el análisis en ese punto, o sea, porque va a ser un punto donde no va a haber función. Entonces acá vamos a averiguar en el menos 1 y en el 1. O sea, armar mis intervalos en esos dos. Entonces tengo en el menos 1 y en el 1. Así que mis intervalos van a ser de menos infinito a menos 1. De menos 1 a 1. Y de 1 Y más, a más a más infinito. infinito. Así que vamos a proponer un valor acá en la derivada, o sea, menos 2. Un valor en este podría ser el 0. Un valor en este podría ser el 2. Entonces, la derivada era esta, así que vamos a reemplazar el menos 2. Menos 2 al cuadrado me queda 4, menos 1 da 3. Dividido, menos 2 menos 1 es menos 3, al cuadrado es 9. Así que me quedo 3 novenos, que sería 0,3 periódico, es positivo. En Acá realidad crece. lo que me interesa es el signo, o sea, no importa tanto el valor, sino si es positivo o negativo. Sí. Este da 0, así que 0 va a ser 0 al cuadrado es 0, menos 1, y 0 menos 1 abajo al cuadrado va a quedar positivo, así que menos 1 dio 1, esto da menos 1, así que acá decrece. Y Entonces acá, ahí sí, y acá sería un supuestamente, punto máximo. claro, acá va a tener un máximo. Y en este, como es un punto que no pertenece al dominio, muy probablemente acaba un punto de inflexión. Así que vamos a ver qué pasa con el 2. 2 al cuadrado 4, menos 1 te queda 3. 2 menos 1 es 1, al cuadrado es 1. Así que este dio 3. Bueno, dio positivo. Así que acá sube. Así que acá hay un mínimo. Ahí. Y ahí nos queda, o sea, conjuntos de positividad. Va a ser de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito y Y conjunto de negatividad menos 1. ¿Cómo menos 1? 1. Perfecto. Bueno, creo que con esto de estos podés practicar todos. O sea, Sí. yo te hice ponerle estos son del 15, pero de estos podés agarrar los que vos quieras. Tratá de ir practicando más que nada, derivar. Sí, O las sea, reglas. porque en realidad la base es eso, porque después sacarlo, ponerle la recta tangente, o sea, no es algo difícil. El problema es derivarla, o sea, que por ahí te toca una muy difícil para derivar, el problema es empezar a arrancar en eso. Después lo otro, o sea, es como aplicarle ahí el valor, o sea, pero el problema va a ser siempre derivar, y más que nada, sí, más cuando te metes a divisiones o multiplicaciones gigantes, o como una metida entre la otra y empieza a hacer números y letras para todos lados, o sea, más que nada eso. Sí, te quería preguntar si la próxima clase podía tener 2 horas, pero la primera de matemática y la segunda de biofísica. Dale, sí. ¿No hay problema? Sí. Después avísame vos cuando podés. No, poder cualquier día, eso como vos quieras. ¿Querés el viernes? Dale, si el viernes está bien.
Así de 3 a 5. Sí, perfecto. Dale, genial, buenísimo. Dale, hacemos así. Bueno, ahora después te mando el link para el viernes. Dale, muchas gracias. No, gracias a Chao, vos, nos nos vemos. vemos. Chao, chao.